Bueno, hola profesores, bienvenidos a mi versión resumida de presentación. En esta presentación voy a revisar un poco las nociones de realidad que se dan a lo largo de la historia, principalmente las de Platón de Aristóteles, que se repercuten hasta la actualidad y hasta el Renacimiento. ¿Bien? Bueno, como les dije, vamos a hacer un recorrido histórico partiendo desde los orígenes de la filosofía, pasando por la época clásica y explicando las nociones de la idea de Platón y la teoría helemórfica de Aristóteles. Esto después lo vamos a proyectar hacia la Edad Media, vamos a ver cómo se desenvuelve, vamos a explicar a San Agustín, a los escolásticos y a Santo Tomás, y finalmente vamos a llegar a las causas y consecuencias del Renacimiento. ¿Ya? Bueno, la época clásica es una pequeña parte de la historia de Grecia, que es la parte que corresponde precisamente a Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero la historia de la filosofía data de mucho antes. Y el origen de la actitud filosófica se relaciona siempre con la naturaleza, con el tratar de comprender la naturaleza. En ese sentido, personajes como Tales y como Demócrito trataron de encontrar el fundamento de las cosas materiales, ¿ya? ¿Qué era lo que componía todas las cosas? Tales consideró que ese elemento era el agua y Demócrito consideró que ese elemento era el átomo y que el átomo era la partícula inicial de la que se desprendían todas las cosas. Ellos tenían una visión del mundo mecanicista y material, ¿ya? Pero frente a estas visiones comienza una noción sobre el problema del cambio y de la multiplicidad. Se dan cuenta que nuestros sentidos nos muestran un cambio constante, una multiplicidad de cosas constantes, y nosotros tratamos de sacar de esa multiplicidad algo uno, ¿ya? Y en esta actitud aparecen dos personajes fundamentales que son Heráclito y Parménides. Heráclito tenía la visión del mundo cambiante, que se desenvuelve en sí mismo, que es un constante movimiento y que no se puede asir en el pensamiento porque precisamente conceptualizarlo es volverlo algo estático y eso sería destruir su propia esencia. Pero Parménides es de la opinión de que no, de que lo verdadero y real es el ser, y el ser es un concepto estático, imperecedero y universal del cual participan todas las cosas y del cual provienen todas las cosas. Entonces, aquí vemos reflejadas dos ideas de la realidad fundamentales, una desde el movimiento, que es Heráclito, y una desde lo estático, que es Parménides, que vamos a ver que influyen a Platón y Aristóteles. ¿Ya? Bueno, así llegamos a la época clásica, donde que parte con Sócrates y termina con Aristóteles. De Sócrates poco sabemos, porque no escribió nada, pero tenemos algunas nociones que nos cuenta Platón y Jenofonte, que fueron sus alumnos, ¿no es cierto? De todas maneras, estos tres personajes son los más importantes de la historia de la filosofía porque o sea, de los orígenes por lo menos de la historia de la filosofía porque sus pensamientos los siguen repercutiendo. Eh, Son los más bacanes, podríamos decir incluso. Nunca nos vamos a librar de ellos y siempre vamos a poder remitir alguna idea, vamos a decir, ah, pero esto era de Aristóteles. Y así. Bueno, en fin, la teoría de la idea de Aristóteles ya la vimos en clase y a propósito del símil de la caverna y decíamos que lo real para Platón no eran las cosas físicas, los múltiples individuos, ¿ya? No era este perro, este o este o este, lo real, sino que era la idea de perro. Y de ahí provenían todas las cosas, ¿ya? De hecho, la misma idea del símil de la caverna es una explicación, puede ser, a ver, puede ser analizado como una explicación de cómo se debe llegar a conocer la idea, ¿eh? Y al final, la última manera de conocer la realidad era a través de la razón y había que alejarse de los sentidos que son ilusorios, ¿eh? De opinión parcialmente contraria a Aristóteles. Aristóteles reconoce la existencia de la idea, pero él considera que la idea estaba en las cosas mismas. No en un mundo aparte ideal, como lo decía Platón, sino que en cada cosa particular existía una participación de la idea. Y de ahí nace la teoría hilemórfica. Hile es materia y morfé es forma. Entonces, las cosas estaban compuestas por un lado de materia, estos perros podríamos decir que están compuestos de carne, de hueso y de pelo, y por otro lado de forma, que es su manera de participar de la idea de perro, ¿ya? Entonces acá vemos una concepción, una adaptación a la idea platónica, pero que proponía ahora que los sentidos eran la manera en la que nosotros íbamos a acceder a esta realidad. Con los sentidos podíamos captar la forma. Porque la razón necesita las formas para entender las cosas, la razón necesita lo universal para poder entenderlo, pero capta lo individual.
¿Ya? Bueno, estas son nuestras dos grandes teorías de la realidad que vemos en la época clásica, pero que van a cambiar levemente en la Edad Media. Mira, seguido de toda etapa metafísica en la historia de la filosofía, le sigue un periodo escéptico. A los griegos, o sea, a Aristóteles y a Platón, les sigue un periodo escéptico donde las personas empezaron a creer solamente en las cosas materiales. Solamente existe lo material. No hay principio metafísico de forma, no existe la idea, están las cosas. Hay varias cosas. ¿Ya? En ese sentido se desarrollan otras escuelas como los epicúreos, como los cínicos, que creían precisamente que el mundo era una creación que funcionaba en base a la causalidad y al mecanicismo. En fin, eso no es importante. Lo importante es ahora entender el sentido de filosofar en la Edad Media. Una vez que Grecia es dominada por Roma, empiezan a decaer los valores griegos y si bien salvan algo de su arte y de su cultura, también se destruye mucho del pensamiento griego. Platón se reserva en parte gracias a la academia, que dura casi 1000 años, pero sus ideales también se van a ir poco a poco destruyendo y poco a poco trastornando en la medida que va avanzando la historia. ¿Ya? De Aristóteles se pierde casi todo y no se conoce más que la lógica, sino hasta el siglo XII o por ahí, que empiezan a conocerse otros trabajos de él. En fin, la religión y la filosofía se vuelven un completo antagonismo donde los filósofos tienen que justificar el hacer filosófico, o sea, cuál es la cabida de la razón en un mundo de fe. ¿Ya? Y así se va desenvolviendo la filosofía, se va haciendo cada vez más que la filosofía esté al servicio de la religión. Ejemplo de esto es San Agustín. San Agustín es uno de los primeros en lograr una conversión completa del platonicismo, del neoplatonicismo, al cristianismo. Hace una conversión completa de la doctrina platónica y lo puede aplicar al cristianismo y puede desenvolverlo de esa manera. ¿Eh? Acá tenemos una foto de San Agustín y de Santo Tomás. Ahora, San Agustín, como buen discípulo o como buen admirador de Platón, va a pensar lo mismo que Platón, ¿no? Lo real ahora no son las ideas, pero es Dios. Dios que puso las ideas en las cosas mismas. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar después con Santo Tomás y Aristóteles, pero lo veremos en su momento. En fin, después de San Agustín, la filosofía se estanca un poco en cuanto al proceso creativo, hasta que llega Carlomagno, junta una serie de sabios y les dice que tienen que empezar un proyecto educativo que va a recibir el nombre de escolástica. ¿Ya? En la escolástica se trató el tema de lo universal, que en el fondo la idea de Platón, y se preguntó, ¿estos nombres de universales como hombre, bueno, perro, malo, gato, existen realmente o no? A esta pregunta nacieron tres respuestas posibles. El realismo, que corresponde un poco a la visión aristotélica y platónica, el nominalismo, que se opone a esta visión, y el conceptualismo, que es una manera de conciliar las otras dos visiones. ¿No? El realismo propone que las cosas efectivas, el realismo también tiene grados, pero el realismo absoluto responde a la pregunta diciendo que efectivamente los universales existen. El hombre como concepto universal existe en el mundo de las ideas. ¿No? Esa es una herencia completamente platónica y va a ser un poco lo que cree San Agustín. El nominalismo es una negación, es esta actitud escéptica que decíamos que le siguen a los periodos cargados de metafísica. El nominalismo dice no, el hombre, el bien, el mal son solo nombres, no son más que palabras vacías. Y el conceptualismo es, como les decía antes, es un intento de unión de estas dos visiones que dice, bueno, efectivamente las cosas, o sea, estos sustantivos universales son nombres, pero también son conceptos, y estos conceptos son aplicables a las cosas, y esta aplicación tiene cierta utilidad, tiene cierta referencia a lo real. ¿Ya? Y Santo Tomás, por su parte, va a seguir un poco la línea del conceptualismo mezclada con el realismo.
¿ya? Va a ser una suerte de realismo moderado. La gracia de Santo Tomás es que él toma a Aristóteles en una época donde estaba completamente prohibido, ¿ya? No se tenían escritos originales de Aristóteles, pero cuando se empezaron a traducir, se encontró que su doctrina era contraria al cristianismo y se prohibió como herejía practicarla y leerlo. Entonces, Santo Tomás vuelca su vida a tratar de explicar el cristianismo a través de Aristóteles y lo logra. Y hace una conciliación bastante buena y hace que lo nombre el santo por eso, al fin y al cabo. Respecto al problema de los universales, Santo Tomás va a creer lo mismo que pensaría Aristóteles. O sea que los universales existen, pero existen en las cosas mismas. ¿Y cuál es la parte católica de todo esto? Bueno, que los universales fueron ahí impresos por Dios y son ideas de Dios. Y así de simple. Asimismo, Santo Tomás toma mucho argumento aristotélico para comprobar la misma existencia de Dios. Pero vemos que la noción de realidad no ha cambiado mucho, ¿ya? No se ha modificado del todo, sino que se siguen manteniendo Aristóteles y Platón ahí muy fuerte en cuanto a la concepción del mundo. Lo único que hemos logrado es tener una concepción que los contradiga, que es la del nominalismo en este caso, que es una concepción escéptica, que niega los principios metafísicos. Bueno, el Renacimiento tiene una serie de causas, pero las principales es un periodo de crítica y escepticismo hacia Santo Tomás. Santo Tomás escribe una serie de tratados que se llaman Suma, que explican la existencia de Dios, pero que también son sometidos a crítica. Y en este periodo de crítica empieza a caer el ser humano en una cierta incertidumbre, ¿ya? Eso por un lado. Por el lado histórico, cae Alejandría y con ella empiezan a migrar. Bueno, Alejandría es el actual Estambul. Cae, lo invaden y todo el conocimiento que se tenía ahí de Aristóteles y de los clásicos que se había guardado, no así como en Occidente, migra hacia Italia. Y en Italia empieza a florecer una renovación por el espíritu humanista que estuvo alguna vez en los clásicos. ¿Ya? Empieza a renovarse el gusto por el arte y empieza a dejar de centrarse el hombre tanto en la iglesia y empieza a tratar de centrarse más en disfrutar la vida, en disfrutar los distintos y los nuevos cánones de belleza, etc. Se empieza a promover el arte, empiezan a haber nuevos comerciantes, empiezan a haber nuevas personas que son auspiciadas por estos nuevos comerciantes que empiezan a dedicarse al arte y así empiezan a hacer una nueva cultura, una cultura profundamente humanista. En el lado de la religión se da la reforma protestante que viene precisamente con la indignación frente a los indultos. La gente se da cuenta que la iglesia estaba funcionando como una institución que estaba estafando a la gente. Está pidiéndoles plata por su salvación divina. Entonces, frente a esta actitud, nace la reforma protestante que proponía que cada uno tenía que interpretar la Biblia libremente, sin un intermedio, sin una institución intermedia como la iglesia. Y esto tiene fuertes consecuencias porque nos lleva al subjetivismo, nos lleva a pensar que cada uno tiene que encontrar su propio camino de verdad, cada uno tiene que poder por sí mismo interpretar esta escritura y llegar a una concepción de realidad y de verdad. Entonces, ahí vemos 4 consecuencias claves. Primero que nada, el humanismo. El humanismo que se causó en este periodo donde cae Alejandría y se retoman los cánones clásicos en Italia. Después, estos cánones clásicos no son solamente estéticos, sino que también son científicos y filosóficos. Entonces se renuevan las ciencias, se renuevan las artes y empieza a haber un nuevo gusto por aprender y una nueva visión científica del mundo. Y se empieza a quitar los tabúes de a poco de la iglesia y empieza a haber esta pérdida del miedo al desnudo, se empieza a trabajar más la biología, porque ahora los cuerpos desnudos no son tapados, son expuestos, entonces la gente empieza a desenterrar cadáveres, empieza a buscar nuevas formas de conocer el cuerpo humano, se empieza a desarrollar tanto la biología como la mecánica, etc. Entonces, parece una búsqueda de verdad en esta incertidumbre que se había causado al principio con las críticas escépticas que se le hicieron a Santo Tomás. Y esto genera la última visión del